Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Constitucional, artículo 53, aprobada este año, pues ha generado un debate importante aquí en el estado de Zacatecas, más allá de la reducción de un año a 90 días para separarse de un cargo para poder contender en las próximas elecciones. La discusión pues se ha puesto sobre la mesa sobre la falta de perfiles técnicos que realmente cubran con las necesidades que tenemos los zacatecanos, pero también precisamente esta parte de las separaciones de los cargos bastante tiempo antes para pues contender por un puesto de elección popular, que ni siquiera saben si se los van a dar, pero bueno, ya están haciendo ahí sus embrollos. No se vaya que esta noche vamos a hablar de esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. El día de hoy seguramente usted lo vio, más de 20,000 trabajadores de la educación se manifestaron, marcharon aquí en la capital del estado de Zacatecas, salieron de 3 puntos, de Ingeniería de la UAS, de la Presidencia Municipal de Zacatecas y también de la Máquina 3030. Al llegar a Plaza de Armas se desplegaron a las carreteras y sí, hubo bloqueos carreteros, aunque bueno, después se liberó, no hay respuesta a sus demandas por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Por otro lado, fue vinculada a proceso Ana Rosa N. por el delito de fraude, que le habíamos presentado en el municipio de Sombrerete por el caso estratégico. Hay más de 100 denuncias de personas que se vieron afectados por esta situación. Por último, productores de frijol señalan que hay un avance de más del 90% en el acopio de su producto. Sin embargo, la renuncia de Ángel Olaiz al parecer no va a llegar. Ahora hubo un amplio debate, por supuesto. Cuando la burocracia debe ser una burocracia profesional y debe cumplir sus ciclos. Constantemente, auditorio, vemos este brinco y brinco en los cargos políticos, pues no solo en Zacatecas, en todo el país, y es que aún no terminan su encargo y ya están viendo qué van a hacer para las próximas elecciones. Con toda esta controversia que se ha generado en el Congreso local por el tiempo en el que deben de separarse pues del cargo para poder participar en las futuras elecciones, se generó también el debate en los perfiles que ahora ya andan, pues bueno, con las miras, con las intenciones de participar en el próximo proceso electoral. La reforma constitucional al artículo 53 de la Constitución, aprobada este año, ha abierto un debate más profundo. La ausencia de perfiles técnicos y la constante interrupción de la administración pública por aspiraciones electorales. Lo que hemos hecho es regresar el orden constitucional. Ahora hubo un amplio debate, por supuesto, se quiso politizar el tema, no me extraña. Estamos ya cerca de los tiempos electorales. Pero además de lo político, el debate legislativo pone sobre la mesa una falla estructural, el constante abandono de puestos en secretarías de Estado para saltar a la boleta electoral. Esta dinámica ha sido evidente en los últimos procesos electorales. Tan solo para el ciclo 2024-2027, funcionarias como Maribel Villalpando Haro de la SEDUSAC, Verónica Díaz Robles de la Secretaría del Bienestar y Julia Holguín Serna, quien era subsecretaria de Atención Ciudadana, dejaron dependencias para contender por diputaciones locales y federales, logrando en su mayoría los escaños. Un escenario similar ocurrió previo a las elecciones del 2021, cuando perfiles como Adolfo Bonilla Gómez, G.U. Eduí Salas Dávila, Roberto Luébano y Carlos Peña abandonaron sus encomiendas de primer nivel para buscar la candidatura a la gobernatura, curules legislativas o integrarse de lleno a los procesos internos de sus partidos. La inestabilidad ya está. ¿Por qué? Porque la burocracia está en la expectativa de ocupar cargos populares cuando la burocracia debe ser una burocracia profesional y debe cumplir sus ciclos. La urgencia por definir las reglas del juego responde a la magnitud del proceso electoral. En 2027, Zacatecas vivirá una elección concurrente masiva donde se elegirán cerca de 700 cargos populares locales, incluyendo una gubernatura y 4 magistraturas. La discusión cobra relevancia si se considera que muchos de los propios diputados que aprobaron la medida buscarán en la próxima elección un nuevo cargo de representación popular, lo que también los obligará a separarse anticipadamente de la responsabilidad para la que fueron electos por la ciudadanía. Para Mega Noticias, César Horta.
Y ponga mucho ojo en los perfiles que actualmente están en un curul, en una dependencia, en una secretaría o subsecretaría, porque posiblemente los veamos después en las boletas intentando pues un nuevo puesto de elección popular en las elecciones que ya estamos técnicamente a un año para que se realicen. Puede compartir sus comentarios, ya lo sabe, el 492-103-2360. Nos reportan una pequeña falla en nuestra señal, estamos tratando de solucionarla a la brevedad. Vámonos con más información y sí, en las protestas del magisterio, porque el día de hoy, bueno, mega marcha, bloqueos y bueno, se espera que haya un diálogo para ver qué va a pasar para el cierre de la semana, es decir, para el día de mañana. Le comparto toda la narrativa. Más de 20,000 docentes, jubilados, pensionados, campesinos e integrantes de organizaciones sociales participaron este jueves en una mega marcha convocada por la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como parte de las movilizaciones nacionales para exigir la abrogación de la ley del ISSSTE y mejores condiciones para el magisterio. Durante la movilización, el secretario de organización de la sección 34, Alejandro Aparicio González, informó que los avances en las negociaciones sostenidas en la Ciudad de México continúan prácticamente los mismos términos reportados días atrás. Aparicio indicó que la Comisión Nacional Única de Negociación rechazó las propuestas presentadas por el momento y determinó continuar con las movilizaciones y exigieron la intervención directa de la presidenta de la República en la mesa de diálogo. En Zacatecas explicó que las acciones se replicaron mediante una megamarcha con salida en 3 puntos, como se lo mencionaba. Esto precisamente en Ingeniería de la UAS, en la presidencia de Zacatecas y también de la máquina 3030. Y es que, pues bueno, ahí hubo diferentes sectores como maestros de la sección 58 del CENTE, de telesecundarias, jubilados y diversas organizaciones de pues la sociedad en Zacatecas, porque bueno, cada vez son más las movilizaciones, cada vez hay más molesta, no solo del magisterio, sino de todos en general. Tras concluir la concentración en Plaza de Armas, los contingentes que portaban playeras rojas, blancas y verdes hasta de la selección, pues bueno, de mexicana de fútbol, se trasladaron a distintos puntos carreteros y casetas de peaje del estado, entre ellas la de Calera, la Osiris, a la que va a Saltillo, la entrada al aeropuerto y diversos cruceros estratégicos y otras carreteras que serían alternativa, por decirlo, por la libre. El dirigente sindical que ya habíamos mencionado, Alejandro Aparicio, pues detalló que a partir de la 1 de la tarde se realizaría un bloqueo total de la circulación durante 15 minutos para posteriormente liberar el tránsito y permitir el paso libre en las casetas y retirarse después de las 2 de la tarde. Los maestros permanecieron atentos a los resultados de la mesa de negociación que se han tenido en estos días y precisamente hoy por la noche van a tener una más en donde pues la comisión representativa del magisterio tendrá que evaluar cuáles serán las próximas acciones a tomar. De no obtener respuestas satisfactorias, advirtieron que podrían emprender nuevas acciones de protesta de manera indefinida, tanto en Zacatecas como en coordinación con los otros movimientos magisteriales de todo el país. Sí, hay afectaciones. El día de hoy, pues bueno, estuvieron estos bloqueos intermitentes, sin embargo, la molestia de los maestros va creciendo, también el desgaste, el cansancio, pero ellos siguen en pie de lucha, pues bueno, para que haya un mejor sistema pensionario y abrogar la ley del ISSSTE. Y en este espacio siempre le tenemos la verdad, la noticia y por supuesto los detalles del seguimiento a cada uno de los temas, por ejemplo, del CITES. Y es que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria del Estado de Zacatecas advierte que ampliará sus acciones de protesta al considerar insuficiente el ofrecimiento de un bono único y exige una ruta clara para incorporar el concepto 01 al salario de los docentes. Estamos hablando de la llamada hora 32, que ya tienen semanas también esperando una solución por parte de las autoridades y nomás no queda.
La mayoría de los docentes y trabajadores decidió mantener el paro laboral tras rechazar la propuesta presentada por la Secretaría de Educación durante una mesa de diálogo celebrada la tarde del pasado miércoles. Así lo informó el secretario general del sindicato, Ernesto González Silva, al tiempo de que detalló que la autoridad educativa planteó la entrada de un bono único en julio y la instalación de una mesa tripartita en la Ciudad de México para gestionar recursos que permitan atender la problemática presupuestal para el próximo ejercicio fiscal. De acuerdo con González Silva, el 82.7% de los trabajadores sindicalizados votó por no aceptar el planteamiento gubernamental y continuar con el movimiento. En contraste, el 6.7% se manifestó a favor de aceptar la oferta, mientras que el resto pues se abstuvo de participar en esta decisión. Explicó que aunque existe disposición de la Secretaría de Educación para buscar una solución, el ofrecimiento realizado no corresponde a la principal demanda de los docentes. González Silva pues adelantó que el sindicato analiza una reorganización de sus actividades de protesta y no descartó extender las movilizaciones a otros espacios públicos. Actualmente el movimiento mantiene acciones de protesta en las instalaciones de Ciudad Administrativa, como la Secretaría de Educación, de Finanzas, oficinas de recaudación y claramente el paro de labores en todos sus centros educativos. Así como ya inició el Mundial y técnicamente pues están afectando las protestas del CENTE, pues también aquí en Zacatecas el CITES está justo en estos momentos analizando qué va a pasar para el día de mañana y tenga por claro que nosotros le vamos a tener todos los detalles. Y al regresar, el 87% de donación de sangre en Zacatecas es por presión familiar y no por voluntariado. Y más adelante, escala polémica en Villanueva. Alcalde niega retención y ofrece disculpas. Le sacamos la tarjeta roja a la desinformación. En este campo, la transparencia es ley. El balón no se mancha con noticias falsas. Mega Noticias. La alineación perfecta. Mega está contratando. Se solicitan vendedores de Canvaseo. Ofrecemos prestaciones, salario base y excelente esquema de comisiones. Interesados, acudir a las oficinas en Conjunto Industrial de La Plata, Bodega 7100, Zona Industrial de Guadalupe. De regreso con mucha más información, vamos con las 100 palabras. 100 palabras de Eduardo Manzanares. Coahuila confirma que los bastiones políticos no desaparecen por decreto ni por narrativa. El PRI arrasó en los resultados preliminares y Morena responde con impugnaciones, acusaciones de coacción y una batalla que buscará trasladar la derrota de las urnas a los tribunales. Cuando un resultado amplio se convierte de inmediato en sospecha, la disputa deja de ser solo electoral y se vuelve política, jurídica y simbólica. Pero tampoco conviene sobredimensionar el caso. Coahuila tiene historia, estructura territorial y dinámicas locales que no pueden leerse como anticipo automático del 27. Confundir un bastión con una tendencia nacional sería un error analítico y una comodidad propagandística. La lección es otra. El poder se defiende en las casillas, pero también en los expedientes, los discursos y la capacidad de imponer sentido público, sin confundir resistencia local con realineamiento nacional, ni victoria con destino inevitable. Vámonos ahora a nuestra sala de redacción. Bienvenida Silvia, excelente jueves, muy movido, vamos con los mensajes. Excelente noche de jueves, audiencia de Mega Noticias Zacatecas, bienvenidos a Desde la Redacción. Vámonos rápido con sus mensajes, el primero de ellos dice: todos tenemos el derecho a una manifestación pacífica, pero aquí los únicos perjudicados son los niños y adolescentes que necesitan una buena educación. Espero pronta solución. No se preocupen, al rato compran a los líderes y se van a ir a casita a ver el mundial. Muy a gusto los líderes con cheve en mano, del dinero de los propios agremiados. Semanas llevan los maestros en protesta y tanto al Estado como a la Federación les vale la educación y los derechos laborales. Puro fútbol y pues mire, para muestra pues ahí está, de plano el sindicato de trabajadores de telesecundarias que no lograron lamentablemente llegar a un acuerdo en beneficio de estos más de 2,000 agremiados. Cambiemos totalmente de tema.
Hace falta ponerlo sobre todo la camiseta en estos temas de la donación, sobre todo altruista, porque de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, muy apenas el 8.3% de nosotros como ciudadanos acude de manera voluntaria a donar sangre. En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, Zacatecas enfrenta una silenciosa crisis de altruismo. Aunque el Estado ha mejorado sus indicadores a nivel nacional, la inmensa mayoría de la sangre que llega a los hospitales sigue dependiendo de la donación por reposición. A nivel nacional, la media de donación voluntaria es de apenas el 8.3%. Zacatecas ha logrado superar esta barrera, alcanzando actualmente el 13.1% de donadores altruistas, alejándose del estancamiento de 7.5% reportado en 2023 y 2024. Aunque este avance coloca al Estado en una posición de vanguardia frente a entidades que dependen casi al 100% de familiares, la realidad es que casi el 87% del abasto local sigue siendo por reposición. Que sí tenemos donaciones de sangre, pero son donaciones de recuperación familiares, es decir, cuando una persona tiene necesidad, un familiar, un amigo necesitó sangre o hemocomponentes, entonces como forma de reponer esa unidad, un familiar va a donar, es decir, bajo esa presión de que hay que ir a reponer esa sangre. El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea mantiene una estrategia intensiva. Durante 2025 lograron concretar 34 colectas externas y en los primeros meses de este 2026 ya suman 20 jornadas exitosas. Este esfuerzo logístico les permite recibir hasta 1,000 donantes mensuales, consolidándose como el principal punto de acopio para abastecer a la red hospitalaria. Ya sabemos que los estudios no son 100% seguros, entonces en la entrevista médica se tocan una serie de aspectos muy delicados y si la persona quiere donar porque presión familiar o lo que sea. El sistema enfrenta dos muros críticos. Primero, una altísima tasa de rechazo de hasta el 42% en los aspirantes que son diferidos por no cumplir con el ayuno, presentar hemoglobina baja y tener conductas de riesgo. Segundo, la institución sobrevive con un presupuesto anual raquítico de entre 1.2 y 1.7 millones de pesos. Mínimo en la cirugía se deben tener 2 unidades. Y no se diga en cirugías de urgencia, a veces ocupamos más. Si no tenemos la cultura de la donación, obviamente nuestro inventario de sangre, por así decirlo, es bajo, pero la complicación es los grupos AB, los RH negativos, donde sí se escasea, y bueno, pues tenemos que hacer llamados a la población a través de los medios de comunicación. Festejar el Día del Donante exige mucho más que reconocimientos institucionales, exige inversión pública real para lograr que la sangre segura espere al paciente en el quirófano, y no que el paciente agonice esperando a que su familia encuentre un donador. Luis Ángel González, Mega Noticias. Desde la redacción me despido, excelente noche de jueves, regreso contigo al estudio. Gracias, Silvia. Nos vemos el día de mañana para cerrar bien informados la semana. Por el momento, vámonos con más información en nuestras breves locales. La Fiscalía de Zacatecas obtuvo la vinculación a proceso de Ana Rosa N. por su probable participación en un fraude relacionado con la empresa Estratégico. El caso, que surgió tras denuncias de inversionistas en Sombrerete y otros municipios, ya acumula 119 querellas formales. Según los afectados, la empresa ofrecía rendimientos económicos mediante inversiones y realización de encuestas, pero posteriormente dejó de cumplir con los pagos prometidos. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones y llamó a más víctimas a presentar denuncias. El alcalde de Villanueva, Rogelio González, rechazó las acusaciones de presunta privación ilegal de la libertad realizada por integrantes del PRD y regidores del ayuntamiento, y aseguró que los hechos ocurrieron el 27 de mayo y que los hechos ocurridos el 27 de mayo corresponden a un homenaje familiar dentro de la presidencia municipal, pero ahí vea las imágenes. Reconoció el ingreso a la sala de Cabildo, justo esas imágenes que tenemos en pantalla, ahí precisamente donde sale el alcalde, y ofreció disculpas a quienes se sintieron agraviados, pero negó cualquier conducta delictiva. Horas después comenzó a circular un video donde se observan las bebidas alcohólicas y aparentes daños a los cuadros que tiene, pues bueno, dicho recinto. Por otro orden de ideas, especialistas de salud mental pusieron en marcha en Zacatecas el primer grupo de acompañamiento para personas que enfrentan un proceso de duelo por la pérdida de un ser querido. El programa ofrece apoyo psicológico gratuito mediante sesiones quincenales en las instalaciones del DIF del Parque Hundido. La iniciativa surge ante el aumento de casos de depresión, ansiedad y crisis emocionales detectados en familias zacatecanas. Inicialmente contarán con capacidad para 20 participantes, con posibilidad de ampliarse si existe mayor demanda, y es que hoy en día lo importante también es cuidar nuestra salud emocional, principalmente después de un duelo. Auditorio, ya casi en la recta final, vámonos con Alejandro Orozco y para conocer las condiciones del tiempo para lo que resta de esta semana.
Gracias, Memo, como siempre, un gusto saludarte. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que usted estará viendo a lo largo de las próximas horas. Llegamos pues al cierre de esta semana laboral y aquí para nosotros vamos a tener cielos más bien con sol. Hacia la franja cercana a la costa del Pacífico vemos nubosidad importante para nosotros. En este viernes no tanto, luego ya va a llegar algo más de lluvia. Pero mire, vámonos al detalle, a lo que usted estará viendo. A lo largo de este viernes le platico que Río Grande espera mucho sol. La temperatura en los 31, Calera verá los 28. Aquí tendremos 26. La mañana puede traernos algunas nubes, luego se van. Y hacia los próximos días aumenta la probabilidad de lluvia, especialmente para nosotros. Lo que es domingo y lunes es cuando usted puede esperar más precipitaciones. El sábado, si acaso, algunos chubascos aislados y algo similar espero para el próximo martes. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, Zacatecas acumula 66 casos de gusano barrenador. Piden reportar y atender animales. Donde roda el balón, también hablan los datos. Sacamos la tarjeta roja a la corrupción. Atajamos las mentiras antes de que nos metan gol. El balón no se mancha con mentiras. Mega Noticias. La alineación perfecta. Mega está contratando. Se solicitan vendedores de Canvaseo. Ofrecemos prestaciones, salario base y excelente esquema de comisiones. Interesados, acudir a las oficinas en Conjunto Industrial de La Plata, Bodega 7100, Zona Industrial de Guadalupe. De regreso, auditorio, el día de hoy inició el Mundial de Fútbol y ciudades como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, principalmente este último, pues bueno, se encuentra con una gran afluencia de turistas y de mexicanos, por supuesto. Sin embargo, medios de transporte como el metro siguen bastante rebasados, principalmente por su mala condición y la falta de reparación. Durante años, el metro ha registrado recursos crecientes que pasaron de los 18,000 millones en 2018 a los 25,000 millones en 2026. Pero descontando la inflación en términos reales, el metro recibe menos de lo que recibía hace 7 años y además parte de lo que aumenta, por lo menos en los últimos 3 años, se van a pagar la deuda por la rehabilitación de la línea 1. Estamos hablando de un proyecto por 17,000 millones de pesos a pagarse en 19 años. Lo que implica una carga para el metro superior a los 1,000 millones cada año. En 56 años se construyeron 12 líneas y se realizó una remodelación profunda a la línea 1, pero desde hace 14 años no hay una nueva línea y los recursos se han ido en parches, no en prioridades, como vías, material rodante o la renovación de los trenes con más de 40 años de uso. Dinero pues sí entra, pero se invierte y se llevan cosas que no se requieren o compras a sobreprecio de algunas refacciones y herramientas, que es donde se va el dinero. De acuerdo con estudios, el metro requiere al menos 45,000 millones de pesos anuales en los próximos 4 años para dar mantenimiento mayor al servicio. Bajo este esquema, el metro requeriría por lo menos 407,000 millones de pesos en 40 años para renovar las 11 líneas restantes. El problema es cómo obtener estos recursos. Autoridades podrían considerar aumentar el costo del boleto, que de acuerdo con estudios tiene un valor real de 14 pesos, pero el costo político no es favorable. La ciudad subsidia de 5 a 13 pesos. Allí se van miles de millones de pesos a apoyar a la población que usa el metro. También se pudieran tener esquemas de financiamiento a través de bonos verdes, ingresos por publicidad y renta de espacios comerciales, o considerar que los ingresos que se recaben por la ampliación en el rango de tenencia se apliquen al metro. Legisladores han propuesto que sea administrado nuevamente por el gobierno federal con el fin de garantizar un flujo permanente de recursos para su sostenimiento y expansión. Y es que mientras estuvo integrado al sistema federal, se construyeron 10 líneas, pero desde 1997, cuando se trasladó su administración al gobierno capitalino, solo se han hecho 2. Mientras se encuentran soluciones, el sistema cardiovascular de la CDM funciona con marcapasos. La cirugía mayor en espera, y la pregunta es, ¿cuánto tiempo más puede resistir? Leticia Alcántara, Mega Noticias. Y ahora con toda la gente que hay allí por el Mundial, pues bueno, sin lugar a dudas es todo un caos. Vámonos ahora con Luis Chávez y las chingaderas. ¿Qué tal, amigos de Mega Noticias? Gracias por atender este espacio. Hoy me voy a referir a una fecha
que conforme pasa el tiempo, pues se va quedando en el olvido. Me refiero al 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión. Para los comunicadores, reporteros, periodistas, etcétera, pues algunos festejamos, algunos estamos realizando eventos para recordarlo, conmemorarlo, pero el gobierno del estado también lo hizo a través de una invitación para los medios de comunicación. Hicieron un desayuno. Qué cínicos, ¿no? ¿Por qué festejan el Día de la Libertad de Expresión cuando ellos se han encargado de reprimir a diferentes manifestaciones sociales? Los maestros, los campesinos o los frijoleros, las mujeres, etcétera, las madres buscadoras, y así en esta actitud cínica, insisto, festejan el Día de la Libertad de Expresión. ¿Con quién lo festejan? Con sus pseudoperiodistas que escriben hincados, aquellos que en esa posición, hincados, están alabando al gobierno actual y le aplauden como focas. ¿Eso es celebrar el Día de la Libertad de Expresión? Cuando ellos mismos, a través de un convenio, fomentan la violencia económica en contra de muchos compañeros. Si no estás conmigo, estás contra mí, y entonces no te doy el convenio, aunque cumplas con todos los requisitos. ¿Esa es su libertad de expresión? ¿Por qué lo festejan? ¿Por qué son tan cínicos en este día? Pero en fin, así les gusta, y han sido señalados con argumentos, con datos concretos, números, cifras, y aún así no entienden que van en el último lugar. Pero en fin, festejar el Día de la Libertad de Expresión todavía lo podemos hacer muchos, aquellos que ejercemos el periodismo independiente y que lo vamos a seguir haciendo, pésele a quien le pese. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Luis. Aprovechamos el tiempo, vámonos con más información, y es que el movimiento encabezado por productores de frijol pues registra un avance en su acopio de 90%, de acuerdo con Federico Nájar Castillo, quien estimó que durante la próxima semana podrían concluir las acciones que mantienen desde hace varios días. Bueno, el representante de los productores señaló que hasta el momento se han contabilizado alrededor de 1,800 participantes y destacó que el proceso se ha desarrollado sin contratiempos ni incidentes relevantes. Destacó que, bueno, la salida de Ángel Olais, jefe de la Unidad Operativa de Alimentación para el Bienestar, es un tema que generó expectativas entre los productores. Sin embargo, Nájar Castillo aclaró que no fue una exigencia directa del movimiento, ya que se encuentran enfocados en el desarrollo de la mesa de trabajo y la atención de sus demandas. Explicó que previamente ya se había anunciado la salida del funcionario y que actualmente existe otra persona desempeñando las funciones correspondientes, por lo que la situación no representa una afectación a los acuerdos en curso. Sobre la reciente llegada de una nueva delegada de Gobernación, que es Diana Saucedo Nava, el productor hizo un llamado para que la representación federal mantenga una política de puertas abiertas y sirva como enlace efectivo entre la ciudadanía y las distintas instancias gubernamentales. Advirtió que la falta de atención oportuna a los conflictos sociales puede derivar de escenarios de confrontación y prolongar la resolución de demandas de diversos sectores, como le hemos visto, por ejemplo, tal cual lo que tenemos ahorita con los maestros. Por otro lado, trabajadores suplentes adscritos a unidades que operan en el IMSS Bienestar en Zacatecas permanecen a la espera de una nueva mesa de diálogo con el secretario de Salud del Estado, luego de conocer un oficio mediante el cual se informa que el proceso relacionado con su situación laboral fue devuelto, lo que ha incrementado la incertidumbre entre el personal afectado. En entrevista, una de las trabajadoras suplentes señaló que por el momento el movimiento se mantiene en espera de una respuesta oficial de las autoridades estatales, particularmente de la Secretaría de Salud, con quien buscan sostener una reunión para conocer el alcance del documento emitido por la Coordinación Estatal del IMSS Bienestar. Explicó que el oficio les fue dado a conocer por el coordinador estatal, Carlos Magallanes, quien les informó que la dependencia ya cumplió con la entrega de documentación requerida por la Federación y la Secretaría de la Hacienda, por lo que la definición del proceso quedó en manos de instancias federales. Sin embargo, el documento generó preocupación entre los trabajadores, quienes aseguran desconocer qué ocurrirá con su situación laboral. Actualmente, más de 400 trabajadores se encuentran involucrados en esta problemática en el estado, de los cuales aproximadamente más bien son 600 y 450 laboran en unidades que brinda el servicio del IMSS Bienestar. Los trabajadores piden un diálogo oportuno antes de que tengan que buscar nuevas protestas, porque dieron un plazo para la próxima semana para recibir una convocatoria formal.
Vámonos rápidamente con el último tema de esta noche, auditorio, el gusano barrenador, y es que ya se tienen un registro de 66 casos acumulados en el estado y 33 permanecen activos, así lo informó el subsecretario de Ganadería de la Secretaría del Campo, Simri Cortés Vidauri, quien insistió en que el municipio de Pinos concentra la mayor cantidad de reportes. El funcionario explicó que la propagación de la plaga representa un reto debido a que la mosca responsable se desprende hasta 150 kilómetros en pocos días. Sigue siendo un tema preocupante para las autoridades en Zacatecas y, por supuesto, el llamado es para que todos aquellos productores ganaderos y la población en general revisemos a nuestras mascotas y animales, pues bueno, para que evitemos esta larva que provoca el gusano barrenador. Lamentablemente el tiempo de esta noche se nos fue volando, pero vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís, que tenga una excelente noche, que descanse, nos vemos mañana. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que se mantiene la señal.